el archivo. Ah, ok. Entonces no sé si puede poner desde acá. Sí, con eso no hay problema. En el caso de usted, ¿verdad? Como presentó pues ese problema, a la hora que pase su grupo, exponer, pues igual pues se conecta pues, al respecto ahí. Ah, ok, gracias. Sí. Entonces, bueno, en el caso de Wilber Urbina, ¿verdad? Y el otro compañero que no tuvieron grupos, va a ser algo diferente con ustedes, la evaluación. Pregunto, bueno, exceptuando, ¿verdad? Las dos personas que están conectadas, Alejandra y Wilber, los demás compañeros del virtual están completos. Grupo de José Bonifacio, no sé Sí, si están profe, con Jorlene. nosotros estamos 6. Hay una compañera que no se va a poder presentar, pero sí, digamos, tenemos los 6 integrantes. Ah, ok. El otro grupo, ¿verdad? Entonces el grupo de Claudia también están completos. Son 3. Ok. Entonces, ¿verdad? Imagino, ¿verdad? Una vez pregunto, ¿verdad? Entonces, exceptuando a Alejandra Cruz, a Wilber Urbina, que están conectados virtual ahorita, y a los grupos que están completos, ¿hay alguno de los que esté virtual en que no hubo algún inconveniente o no está por ahí en algún grupo? Bueno, me supongo que no, entonces, ¿verdad? Entonces, no sé, ¿verdad? Entonces, si los compañeros, ¿verdad? Que están en este come virtual, ¿verdad? Si está completo, por ejemplo, los grupos y ya están listos, ¿verdad? Entonces, no sé si quieren comenzar ustedes. No hay problema. Perfecto, profe, nosotros podríamos iniciar porque ya estamos estamos los que estamos. Nada Ok. más, sí, no sé si tengo permiso para compartir pantallas, para ponerle la diapositiva. Sí, creo que sí, creo que intenta compartir pantalla. Vamos a ver. Sí. Se está compartiendo pantalla, solo que voy a algo. Ok, Claudia, sí está bien, entonces no hay problema. Vamos a posponer ahí un poco entonces a su grupo en ese caso. Ok, vamos a ver. Ok, verá, entonces pueden, como es, entonces comenzar, chicos, verá, entonces aquí los del presencial, verá, y los demás de sus compañeros, verá, entonces vamos a escucharlos y ponerles atención ahí al respecto.
Perfecto, muchísimas gracias. Nosotros somos el grupo que nos tocó el tema de energía de ionización y su impacto en el comportamiento farmacológico de las moléculas fluoradas, porque elegimos el flúor para colocarlo como ejemplo. Los integrantes somos Darling, Janet Flores Espinosa, Marcela Carolina González Alfaro, Angelina Jarquín Berríos, José Rivas, servidor, Hazel Suárez y Natalia Rojas. Vamos a empezar con las propiedades periódicas, que son características de los elementos químicos que cambian de forma sistemática dentro de la tabla periódica. Vamos a encontrar que cuando los elementos están más hacia la izquierda o más hacia la derecha, más hacia arriba o más hacia abajo, empiezan a cambiar su comportamiento dependiendo de la propiedad que estemos estudiando. A nosotros nos corresponde hablarles de la propiedad de ionización. Pero antes, para introducirnos, vamos a conversar un poco acerca de qué son las propiedades periódicas. Y vamos a definir como esas características que tienen en general todos los elementos que van a variar de forma sistemática dependiendo del lugar en el que se encuentran dentro de la tabla. Este impacto nos va a ayudar a determinar la forma en la que se unen químicamente, además de la estabilidad molecular, la polaridad que hay entre los compuestos y por supuesto la interacción con las biomoléculas, que esto es de principal relevancia para nosotros, que entiendo que la mayoría estamos estudiando farmacia. Dicho esto, entonces, definiendo la energía de ionización, vamos a definirla como la energía mínima que se requiere y necesaria para remover un electrón de un átomo en la fase gaseosa. ¿Qué elementos van a determinar o qué factores pueden determinar esto? Atracción nuclear efectiva. Esto lo vamos a conocer, por ejemplo, vamos a entender ahora más adelante, que sabemos que los diferentes elementos tienen diferentes capas en las que se van organizando los electrones, las famosas capas de valencia. Entonces, un electrón, entre más alejado se encuentre del núcleo, su energía de ionización va a disminuir. Entonces, esto va a estar determinado por la configuración electrónica que tenga y el efecto de apantallamiento también que pueda mediar de acuerdo a la cantidad de... no encuentro ahora mismo la palabra, a la cantidad de orbitales que tenga un elemento. Dicho esto, entonces, le cedo la palabra a mi compañera Marcela, que nos va a explicar acerca de la tendencia y la comparativa. ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me escuchas bien? ¿Se escucha, okay. Marcela? Ok, gracias. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre la tendencia de la energía de la ionización en la tabla periódica. Como mi compañero mencionó anteriormente, en dependencia de dónde esté ubicado el elemento, entonces la energía de ionización va a cambiar. Y si podemos ver ahí, aumenta hacia la derecha, es decir, que entre mayor es el periodo, mayor es el grupo, entonces mayor va a ser la energía de ionización. Y aumenta también hacia arriba. Entonces, entre mayor es el periodo, mayor va a ser la energía de ionización. Y esto se debe de la misma manera, por lo que ya ha mencionado mi compañero, en el caso de los periodos, como a medida que va bajando o mayor sea el periodo, entonces más capas va a tener, entonces más largo va a estar el electrón del núcleo, entonces menos va a ser la atracción. También se debe al aumento de la carga nuclear efectiva, la disminución del radio atómico y también el efecto pantalla relativo. ¿Podrías moverla? Ah, gracias. Ahora en la comparativa de energía de ionización en halógenos podemos ver que el flúor presenta la mayor energía de ionización entre los halógenos, reflejando su excepcional estabilidad electrónica y resistencia a la pérdida de electrones. Y el pequeño radio atómico del flúor contribuye directamente a su elevada energía de ionización, ya que los electrones están más próximos al núcleo, como lo había mencionado antes, y experimentan una mayor atracción electrostática.
Entre las propiedades químicas singulares del flúor tenemos estas que están presentes ahí. El radio atómico. Como decía mis compañeros, debido al tamaño que tiene el radio atómico es pequeño a unirse con otros elementos. Esto le permite que se atraigan con más fuerza los electrones, favorece la formación de enlaces muy fuertes y estables. También está lo que es la electronegatividad. Posee el valor en la tabla periódica de 4 en la escala de Pauling. Eso significa que tiene una capacidad extrema para atraer a los electrones hacia sí mismo cuando se forman los enlaces. También está el efecto inductivo. Esto, debido a su alta electronegatividad, ejerce un fuerte efecto inductivo. ¿Qué significa esto? Que tira de la densidad electrónica del enlace adyacente para modificar y distribución electrónica de las moléculas. También aparece ahí lo que es la estabilidad electrónica excepcional, resistencia a la oxidación y formulación de enlaces cloruro y fluoruro. En esta tenemos lo que es la energía de disolución. Dice que necesita 109 kilocalorías por cada mol para poderlo disoluir ese enlace químico. La longitud de enlace es de apenas 1.35 angstrom, que es el más corto entre los que se pueden encontrar. La polaridad extrema es de 1.5 y la resistencia metabólica es excepcional. Ahí tenemos una pequeña tabla donde hace comparativa con otros tipos de enlace, que es entre más bajo del periodo es más débil la unión que forma el flúor con estos otros átomos. Sigue mi compañera. ¿Me escuchan? Yo creo que sí. Ok. En este contexto lo que vamos a tener entonces que como ejemplo que estamos utilizando el flúor y nos vamos a referir a la farmacocinética. Sabemos que en la farmacología hay dos conceptos importantes, una es la farmacodinamia y otra es la farmacocinética. Cada una se diferencia que una es lo que el cuerpo le hace al medicamento y lo que el medicamento le hace al cuerpo. Entonces, estas características que nosotros vamos a encontrar es que entre más alta sea la energía de ionización, vamos a tener una mejor absorción. ¿Por qué? Porque va a haber una mayor permeabilidad a nivel de la membrana. Va a ayudar con la resistencia a la degradación enzimática. Esto es muy relevante también para nosotros desde el punto de vista que aumenta la vida útil o la vida media del medicamento una vez que está en el cuerpo. Luego tenemos que los enlaces carbono-flúor son altamente estables. Sabemos que o recordaremos, por ejemplo, la famosa ley del octeto, el flúor se puede unir con enlaces de carbono y estos enlaces de carbono lo que hacen es, o estas uniones son los que se conocen como enlaces covalentes, no se ceden, no se pierden ni se donan electrones, ni se atraen, ni se quitan electrones, sino que se están compartiendo con el carbono, haciendo que sea altamente estable, generando como respuesta una resistencia metabólica incrementada, lo que les mencionaba anterior. A nivel de distribución, aquí cuando nosotros también hablamos de medicamentos, hablamos de este proceso, la absorción, la distribución, el metabolismo y la eliminación del mismo. En la distribución vamos a encontrar que hay una modificación de la lipofilia. Sabemos que las células en el cuerpo tienen una bicapa lipídica. Entonces, al haber esta modificación lipofílica, va a hacer que se distribuya de una mejor manera el medicamento, haciendo un acceso mejorado a los tejidos diana. Y luego, en temas de eliminación, ya les había mencionado antes que va a tener una vida extendida media mucho más, va a tener una vida media, perdón, mucho más amplia, va a estar extendida, lo que permite una dosificación optimizada. Ya mi compañera les mencionaba también el tema de la energía, que se requieren aproximadamente 109 kilocalorías por mol para generar el enlace carbono-flúor. Esto es fundamental para la estabilidad tanto metabólica como para la optimización de la farmacocinética de los medicamentos. En el ejemplo,
o trajimos como ejemplo el ciprofloxacino, que a lo mejor muchos de nosotros lo conocemos, lo hemos escuchado mencionar o quizás lo hemos utilizado. Este es un antibiótico de tipo quinolona de amplio espectro. Quiere decir que cubre una gran cantidad de bacterias. Entonces, normalmente o de forma inicial, se conocían a este grupo de medicamentos como las quinolonas, hasta que se añadió flúor a la mezcla, por así decirlo, del medicamento o a la fórmula, generando ahora un nuevo grupo que se llama fluorquinolonas, y aquí es donde entra el ciprofloxacino. Si nos regresamos a lo que les mencionaba anteriormente, una absorción eficiente junto a una distribución más eficaz, un metabolismo un poco más lento, generando niveles altos del medicamento y una eliminación más lenta, entonces vamos a tener como resultado un mayor efecto o un mayor cubrimiento del medicamento en la necesidad que estemos cubriendo. En este caso, el ciprofloxacino con su capacidad antibiótica. Entonces, ¿qué es lo que sucede, por ejemplo, cuando el ciprofloxacino está unido al flúor? Ayuda a la penetración bacteriana mejorada. Sabemos que las bacterias también tienen capas lipídicas y necesitamos romper estas paredes bacterianas para poder hacer lisis o muerte a la bacteria. Luego, la mayor estabilidad metabólica que les mencionaba antes y, por supuesto, la distribución electrónica optimizada. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a tener como resultado que las uniones son tan estables que prácticamente la eliminación del medicamento se elimina casi sin alteraciones. Angelina. Bueno, yo les voy a hablar sobre el flúor en la química medicinal contemporánea. El flúor es importante en la química medicinal actual, ya que entre el 20 y el 25% de los medicamentos contienen este elemento, ya que mejora varias propiedades de los fármacos, así demostrándonos su gran relevancia, porque nos permite desarrollar medicamentos más eficaces y seguros. Las propiedades que mejora en los fármacos es la absorción, la distribución, el metabolismo, eliminación y toxicidad. Este es conocido como ADMT y esto lo que hace es aumentar la estabilidad del fármaco, así mejorando su selectividad y reduce los efectos secundarios. El flúor mejora la biodisponibilidad oral y facilita la penetración en el organismo y hace que el fármaco sea más resistente a la degradación. Así como mencionó mi compañero anteriormente, como ejemplo está la ciprofloxacina, en la cual el flúor lo que hace es aumentar su efectividad contra las bacterias y su resistencia a la degradación, así logrando un comportamiento más predecible en el cuerpo. Gracias. Bueno, ahora en conclusión sobre la fluoración molecular, la energía de ionización se reconoce como una propiedad periódica esencial que define la estabilidad electrónica y el comportamiento químico de los elementos. Como ya hemos visto en el caso del flúor, su elevado valor de energía de ionización le permite aportar beneficios concretos como el aumento de la estabilidad metabólica, la mejora en la interacción con receptores y la optimización de la biodisponibilidad y la prolongación del efecto terapéutico. Estas características explican por qué el flúor se convierte en un elemento clave para la formación en enlaces cortos y resistentes, que fortalecen la durabilidad de los compuestos en los que se incorpora. De esta manera, pues se confirma que la incorporación estratégica del flúor constituye una herramienta fundamental en el diseño de las moléculas modernas, más eficaces y estables. Su capacidad para generar enlaces carbono-flúor altamente resistentes y modificar la distribución electrónica de las estructuras demuestra cómo un principio básico de la química puede traducirse en beneficios prácticos de un gran impacto, y así pues consolidando al flúor como un recurso indispensable en la construcción de compuestos duraderos y funcionales. Muchas gracias.
Y esta es la bibliografía que utilizamos para realizar la presentación. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, ¿verdad? Por su participación, ¿verdad, compañeros? No sé si alguno, ¿verdad? De los otros de la modalidad virtual tienen alguna duda o algún comentario que quisieran agregar a sus compañeros. Y los de acá, que estamos aquí presencial, ¿tienen algún comentario a sus compañeros? Todos estamos bien, entonces. Sí, de verdad. Bueno, quizás era un poco el final de la clase, pero sí, verdad. Lo que iría, verdad, lo que sería el examen, verdad, sería lo que hemos visto pues, hasta ahora, que sería, verdad, lo de las propiedades periódicas y la configuración electrónica. Obviamente, verdad, apartando los conceptos que son básicos, verdad, de lo que era la química, como que el átomo, verdad, que es el electrón, que es el protón, ¿verdad? Sí, sí, ¿verdad? Ese es el asunto, ¿verdad? Porque debido a ¿verdad? Que tenemos la modalidad ¿verdad? Virtual y presencial, ¿verdad? Yo me estoy como familiarizando con esto hasta ahora, ¿verdad? Entonces, ese día, ¿verdad? Todos, ¿verdad? Traigan su teléfono, no sé si tienen tablet o, ¿cómo es? Computadora, ¿verdad? Para que se les facilite, ¿verdad? Entonces, lo que es el llenado. Porque yo podría, ¿verdad? Venir y decir, ¿cómo es? Que subo el formato en el documento Word y que le tomen foto al cuaderno cuando lo hagan, ¿verdad? Pero estar transcribiendo como que esto, ¿verdad? Entonces va a tomar tiempo, no va a llevar. Entonces lo mejor, ¿verdad? Va a ser entonces hacerlo el examen así, como es todo virtual, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Algunos, ¿verdad? Podrían llegar a tener problemas con lo que es el teléfono. Entonces, si tienen tablet o si tienen computadora, ¿verdad? Háganlo, ¿verdad? El día del examen. El día del examen, ¿verdad? ¿Ah? Ahí, ¿verdad? Si acaso, ¿verdad? Sale un ejercicio, ¿verdad? Que entonces lo más probable, pongamos la configuración electrónica, ahí sí sería, ¿verdad? En el cuaderno y pues agregarlo. Agregarlo, ¿verdad? A lo que es. Sí, para que se les facilite. Sí, ese es el otro asunto, ¿verdad? El examen de nosotros, ¿verdad? Toca el 19 de abril. Es decir, el segundo sábado posterior a que retornemos de las vacaciones, ¿verdad? Entonces, para que, ¿verdad? Estén claras, ¿verdad? Los de modalidad, ¿verdad? También virtual, ¿verdad? Cómo es que vamos a trabajar ahí en ese aspecto. Entonces, no sé quiénes son los siguientes en pasar acá. El que esté. Es que uno de los compañeros virtuales tiene un problema ahorita con el wifi. Entonces, voy a conectar después. O ya está disponible, Cecilia. Ya está disponible. Tiene que ser ya así porque después voy a quedar sin internet. Pero me voy a compartir pantalla. Ok. A ver, a ver. Ven mi pantalla. Sí. Sí se ve. Ay, espérenme que tengo que ponerlo. Ok, está bien. No había leído el chat, disculpen. Sí, profe. A ver, creo que ahí es para presentar. Ok, Sí. ahí estás. Ok. Nosotros vamos a presentar carácter metálico. Mis compañeras son Patricia y Yolene. Bueno, empezamos con la definición. El carácter metálico es la propiedad que tienen los elementos químicos de perder electrones con facilidad para formar iones positivos, también llamados cationes. Esto ocurre porque sus electrones externos están débilmente atraídos por el núcleo, lo que permite que se liberen fácilmente durante una reacción química. En general, mientras más fácil un elemento pierde electrones, mayor es su carácter metálico. Ok, vamos con las características.
Aquí se muestran las principales características de los metales. Permítame. Baja energía de ionización, requieren poca energía para desprenderse de sus electrones externos. Baja electronegatividad, tienen poca tendencia a atraer electrones de otros átomos. Conductividad, alta capacidad para conducir calor y electricidad debido a la movilidad de sus electrones. Maleabilidad y ductilidad, pueden deformarse sin romperse. Estado físico generalmente sólido a temperatura ambiente, con excepción del mercurio, como estábamos hablando en la clase anterior. Elementos con carácter metálico que presentan características como: una de ellas es el brillo metálico, que es la capacidad de reflejar la luz, lo que les da la apariencia brillante. También tienen alta conductividad eléctrica y térmica, lo que permite que se utilicen en cables eléctricos y utensilios de cocina. Otra característica importante es la maleabilidad, que les permite ser moldeados en diferentes formas sin romperse, lo cual es muy útil en la industria. Y además son dúctiles, lo que significa que pueden estirarse para formar alambre o hilos delgados sin perder su resistencia. Estas propiedades hacen que los metales sean materiales muy importantes en la vida cotidiana y en diferentes áreas como la construcción, la tecnología y la industria. Ok. Ay, espérame. Tendencia en la tabla periódica. El carácter metálico no es estático, varía de forma predecible según la posición del elemento. Esto quiere decir que el carácter metálico no es constante, sino que cambia según la posición en la tabla periódica. Este aumenta de arriba hacia abajo en un grupo porque los electrones están más alejados del núcleo y se pierden más fácilmente. También aumenta de derecha a izquierda en un periodo, por eso los elementos más metálicos se encuentran en la parte inferior izquierda de la tabla periódica. Bueno, lo dejo con mi compañera Patricia. Buenas tardes, compañeros de proceso. Como ya había dicho, el metálico no. Entonces en la tabla que vertical, a medida que un grupo, el número de niveles aumenta. Los electrones más alejados lo que le permite debilitar la electrónica y facilita que el átomo pierda electrones. En el periodo horizontal, aquí sucede lo contrario, disminuye de izquierda a derecha. Al avanzar hacia la derecha, aumenta la carga nuclear efectiva. Más protones atrayendo a los electrones en el mismo nivel. Esto hace que los electrones estén más fuertemente unidos al núcleo, dificultando su pérdida y aumento el carácter no metálico. Aquí aumenta en el periodo horizontal, aumenta el carácter no metálico. En resumen, pues podríamos decir que el mayor carácter metálico es en la esquina izquierda inferior de la tabla periódica y menor carácter metálico es en la esquina superior derecha. Ejemplos tenemos los elementos con alto carácter metálico, si quieres cambiar, Claudia, el sodio, el potasio y el calcio. Y los elementos con bajo carácter metálico, no metales, son el oxígeno, flúor y cloro. Sería que me continúe mi compañera. Ok, ahora vamos en cómo se relaciona esto con otras propiedades periódicas. Para entender por qué un elemento es más metálico que otro, tenemos que observar su relación con el radio atómico y la energía de ionización. Entonces, si tenemos que la propiedad es radioatómico, tenemos que entender que se relaciona en el aspecto de que a mayor radio, mayor carácter metálico. O sea que los electrones están más lejos del núcleo. Si decimos que la propiedad sería energía de ionización, significa que su relación es que a menor energía de ionización, mayor carácter metálico. ¿Por qué? Porque es más fácil quitar los electrones. En la afinidad electrónica como propiedad, tenemos que entender que se relaciona con el carácter metálico porque los metales tienen afinidad electrónica baja o positiva. Ahora venimos y decimos, ok, pero ¿cómo
se relaciona esto o cómo afecta estas propiedades de los elementos en nuestro interés farmacéutico como estudiantes de farmacia que somos. Podemos poner un ejemplo de litio, el elemento litio, en el área de psiquiatría para tratar lo que es la bipolaridad. ¿Cómo así? Tenemos en cuenta que el litio es de carácter metálico y su función es psiquiátrica, ¿verdad? El litio es el primer elemento del grupo 1, o sea que es de los metales alcalinos. Y aunque es el menos metálico, se podría decir, de este grupo, posee características fundamentales, lo que lo hacen biológicamente activo. Un ejemplo sería la facilidad para formar cationes. ¿Qué significa esto? Que debido a su bajo carácter metálico, el litio tiene baja energía de ionización. En el impacto farmacéutico que esto posee sería que el cuerpo humano, o en el cuerpo humano, el litio no actúa como un trozo de metal sólido en sí, sino como un ion disuelto, y su capacidad de desprenderse de ese electrón es lo que le permite viajar por nuestro torrente sanguíneo y cruzar la barrera hematoencefálica para llegar a las neuronas. También tenemos como característica B el mimetismo iónico, que se le puede decir como el impostor biológico. ¿Qué significa? Que al ser de un carácter metálico suave, esto lo sitúa en la familia del sodio y el potasio. Y al tener una tendencia similar para perder electrones y formar iones con carga positiva, el cuerpo a veces lo confunde, se puede decir, a litio con estos otros metales esenciales, lo que implica que en su mecanismo de acción, el litio es capaz de ocupar los canales que transportan normalmente el sodio. Y una vez dentro de nuestras células nerviosas, permite que el litio altere nuestras señales químicas, o sea, los neurotransmisores como la dopamina y el glutamato, estabilizando así el estado de ánimo de los pacientes con bipolaridad. Otra característica sería la reactividad y solubilidad que tiene este elemento. Como es un metal con carácter metálico definido, es altamente reactivo. En la farmacia esto es aprovechable porque se puede combinar con otras sustancias y crear sales estables, como el carbonato de litio. Si podemos tomar como dato clave, el litio, si no tuviera el carácter metálico que posee y del cual estamos hablando, que es esa tendencia a ceder su electrón, no se podrían formar las sales que los pacientes ingieren, ni podría interactuar con las proteínas y enzimáticas que nuestro cerebro necesita para regular sus emociones. Como conclusión podemos decir que el carácter metálico define la identidad química de los elementos. El elemento con mayor carácter metálico es el francio, que está situado en la esquina inferior izquierda, mientras que el flúor representado en el extremo opuesto, o sea que tiene el mayor carácter no metálico. Asimismo, comprende esta una tendencia que es vital para predecir la reactividad de los materiales y su utilidad en el proceso industrial. Fin. Ok, muchas gracias, Vera, por su presentación, compañeras. No sé si, ¿verdad? ¿Alguno tiene preguntas? ¿No tienen preguntas para eso? Ok, Vera, entonces. Ok, está bien, Claudia. Entonces, ¿ustedes cuál era el grupo de ustedes? Este que está acá. Ok, espérense. Este es el grupo de las compañeras.
Cuando subimos nosotros tenemos que poner el nombre de tu grupo en la descripción. No. En la descripción no es necesario. Es que uno lo puso en la descripción, pero no estaban en la diapositiva. Entonces, esa fue la pequeña diferencia, creo. Sí, yo después veo cómo es eso en la plataforma, o sea, que aunque no lo subieron todos, ¿verdad? La calificación. A ver, creo que ya está. Aquí, ¿verdad? Les voy a pedir el favor que utilicen el micrófono para que lo escuchen los compañeros virtuales. Ok, buenos días, maestro y alumnos presentes. Somos el grupo número 1 en la modalidad presencial y como tema tenemos afinidad electrónica. Nuestro grupo está conformado por los siguientes: Dylan Rodríguez, Erendira Martínez, Lidia García, Mingrid Pérez, mi persona, Samantha Martínez y por último tenemos a Scarlett Soto. Ok, empecemos primeramente por la definición, porque primero, por obvias razones, tenemos que saber qué es antes de introducir un tema. Ok, dice que la afinidad electrónica o afinidad eléctrica es la cantidad o la variación de energía, es decir, que es cuando un átomo en estado neutro y estado gaseoso, es decir, en su estado fundamental, acepta un átomo para convertirse en un ion negativo o anión. Es decir, que en resumen es una medida de estabilidad de un átomo al convertirse a anión. Ok, dejo a mi compañera. El siguiente, por favor. La siguiente diapositiva. Bueno, a mí me toca hablar sobre lo que es la tendencia, en este caso la afinidad electrónica. Primero tenemos que quedar algo en claro. Existen dos afinidades electrónicas. La primera es normalmente la de definición, que es que prácticamente es cuando prácticamente, como decía, un átomo en gas neutro, prácticamente se le busca cómo añadir lo que es un electrón. En este caso, como la liberación de energía, se va a liberar energía porque pues la atracción va a ser bastante grande. Y también está lo que es la segunda definición, que es prácticamente cuando un ion negativo, al intentar añadir un electrón, eso va a provocar que más bien la energía necesaria sea excedente a la energía de liberación. Y por ende se dice que esa es una reacción endotérmica, porque al final y al cabo, como la atracción va a ser tan pequeña, prácticamente se va a agarrar más energía de la que se libera. Como tenemos un ejemplo, ¿por qué? La afinidad electrónica va a aumentar primero de los grupos más bajos a los grupos más altos y va a aumentar de lo que es la izquierda a la derecha. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, tenemos el grupo 1, en este caso el litio, sodio y todo eso, como estamos viendo acá. Vamos a ver que el litio, que es uno de los primeros que sale en el grupo 1, va a tener una afinidad electrónica de menos 60 kilojoules por mol. Y vamos a ver que esta va disminuyendo hasta que alcanza los menos 46. Lo mismo pasa aquí cuando los vemos de este lado. La siguiente, por favor. Ahora, aquí vemos más del por qué estoy diciendo esto, de que cómo aumenta de menos a más de este punto y de menos a más cuando es de abajo hacia arriba. ¿Por qué pasa eso? Porque cuando vamos a esos niveles, lo que vamos a ver es que literalmente la energía añadida es porque estos niveles de energía se acercan al núcleo, que es lo importante. ¿Qué pasa? Entonces, al no haber tanta repulsión, los electrones van a ser aceptados más fácilmente. Ahora, ¿por qué en este caso entonces va a disminuir de arriba hacia abajo? Porque estos niveles de energía
al ser un poco más altos, lo que puede hacer es que va a haber una repulsión entre el núcleo con los electrones y va a provocar que entonces se necesite más energía, en este caso, para que puedan unirse. ¿Cómo podemos ver esto? Porque al fin y al cabo, a pesar de que vamos a tener más electrones de valencia que pudieran hacer que el átomo sea más estable para formar el octeto, prácticamente lo que vamos a provocar es que hay algo llamado el efecto de apantallamiento. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente ya de por sí el núcleo y los electrones internos van a tener los electrones internos van a provocar una fuerza de repulsión entre el núcleo y los electrones externos, provocando que se necesite más energía para que se puedan unir los electrones externos al núcleo. Entonces, ¿cómo podemos también ver esto en ejemplos? Tenemos los no metales. ¿Por qué ellos, y lo tengo mal escrito ahí, creo? Los metales normalmente y los no metales, la gran diferencia y del por qué son un gran ejemplo de esto, es porque los metales necesitan perder electrones para formar cationes, provocando que, para formar cationes. Entonces, prácticamente la energía necesaria para poder unir a los electrones va a ser mayor y por ende tienen menor afinidad electrónica. Los no metálicos sería al revés, al tener que necesitar electrones para formar aniones en este caso, entonces son prácticamente una reacción exotérmica y su afinidad es mayor que a los metales, que los no metales en este caso. Bueno, la siguiente, por favor. Ahora, habrá unas excepciones importantes en ese sentido porque en el grupo 2, literalmente la mayoría de los elementos ahí serán positivamente o ligeramente negativos. Pero, por ejemplo, en el caso del magnesio, al no requerir precisamente los electrones, tiene una fuerza de apantallamiento que sería mayor que los otros elementos. Por ende, tienen menor afinidad electrónica que los otros. Y en el grupo 15, por ejemplo, tenemos aquí el caso del fósforo. ¿Qué pasa? Todos son casi todos son como negativos o incluso más negativos que los otros grupos. Pero de la nada va a venir el fósforo con una negatividad de menos 72 kilojoules, que no se compara a la de los otros grupos, que serían las dos excepciones a la regla. Tenemos como primer ejemplo de afinidad electrónica. Tenemos que saber que la afinidad electrónica es la capacidad que tiene un átomo para ganar un electrón. Aquí el primer ejemplo tenemos lo que es el cloro, para formar el cloruro de sodio. Entonces, el cloro gana un electrón del sodio y se forma el cloruro de sodio. El cloro acepta fácilmente el electrón del sodio gracias a su alta afinidad electrónica, permitiendo que se forme el compuesto utilizado en soluciones farmacéuticas. El cloruro de sodio se utiliza para preparar suero fisiológico, hidratar a pacientes por vía intravenosa, diluir medicamentos inyectables y la limpieza de heridas. Siguiente. Así le lo dije. El cloro acepta fácilmente el electrón y el sodio gracias a su alta afinidad electrónica. Otro ejemplo que tenemos en la afinidad electrónica relacionada con las farmacias, encontramos que el desarrollo de los medios de contraste. En la radiología se usan sustancias que interactúan con la radiación, como por ejemplo que tenemos el yodo. Dice que al tener una alta afinidad electrónica y núcleo pesado es ideal en medios de contraste para el rayo X, ya que su configuración electrónica le permite absorber energía de manera eficiente, mejorando la imagen diagnóstica. Ahí tenemos una imagen de referencia que en las resonancias magnéticas, las tomografías también. Hay tomografías simples y hay tomografías de contraste. La tomografía simple no requiere de inserción de yodo en la vena, pero cuando los pacientes tienen o se sospecha de una patología como un cáncer avanzado o una metástasis en pacientes ya oncológicos, que tal vez solo tienen un diagnóstico, por ejemplo, de cáncer en los pulmones, pero se sospecha que una metástasis, se hace una tomografía con contraste, que requiere una aplicación de yodo intravenoso, y eso hace que, por decirlo así, el cuerpo se vea de manera transparente ante el examen. Y si hay destellos, se ve como destellos de oro
cuando hay metástasis en el cuerpo, entonces aparte de la lesión que ya está en los pulmones, se pueden ver otras lesiones en otras partes como destello, y eso es gracias al yodo que se pone de manera intravenosa. Cabe aclarar que no todos los pacientes son óptimos para este tipo de tratamiento, porque hay personas que son alérgicas a esta sustancia y puede ser dañino para ellos. Y siempre nosotros como personal de farmacia tenemos que como asegurar de que esa consulta esté hecha antes de pasar el medicamento en los pacientes para evitarse una demanda. También tenemos acá para añadir a lo del yodo, que es el imán, se conoce como el imán de la energía. Dice que el yodo tiene una configuración electrónica que lo hace muy ávido de interactuar con la energía. Cuando los rayos X, que son paquetes de energía, pasan por el cuerpo, los átomos de yodo actúan como pequeños imanes que capturan la energía en lugar de dejarla pasar. Eso es lo que se puede ver en las imágenes. En las radiografías también, cuando nosotros vemos solamente parte oscura y las partes blancas que son los huesos, eso es el imán de yodo, el que hace posible ver la visualización en ultrasonidos también. En las capas de los electrones, dice que el yodo tiene una alta afinidad electrónica y sus capas externas son muy pobladas y organizadas, y esto crea una barrera densa. Sin yodo, los rayos X atraviesan los tejidos blandos, como los músculos, de manera fácil. Pero con yodo, los electrones del yodo atrapan los fotones de los rayos X, bloqueando su paso hacia la placa radiográfica. Es lo que les quería decir con lo de la resonancia, que se ve más allá de solamente el órgano en sí, sino que podemos ver lesiones en los órganos o en los huesos. Y por último, en el resultado de la imagen, gracias a esa capacidad de interactuar con la energía debido a su naturaleza electrónica, las zonas con yodo aparecen blancas y brillantes. Y esto permite a los médicos ver las arterias, venas u órganos que normalmente serían invisibles porque el yodo detuvo la radiación en ese punto exacto. Ejemplo de afinidad electrónica relacionado con la farmacia. Afinidad electrónica en fármacos antiinflamatorios. El ibuprofeno actúa inhibiendo enzimas llamadas ciclooxigenasas. Relación con la afinidad electrónica. La afinidad electrónica es la capacidad de un átomo o un grupo químico para aceptar electrones. En el ibuprofeno, ciertos grupos funcionales, como el grupo carboxilo, tienen afinidad electrónica que le permite interactuar con regiones cargadas de la enzima. Forma enlaces débiles, interacciones electrostáticas o puentes de hidrógeno. Esto facilita que el fármaco se una al sitio activo de la enzima y bloquee su función. El magnesio pierde electrones y el oxígeno gana electrones. Por eso es fácilmente y forman oxígeno de magnesio, BgO. El magnesio no es un metal que tiene a perder electrones y forman cargas positivas, mientras el oxígeno no es un metal que tiene a ganar más electrones y forman cargas negativas. Como conclusión tenemos entonces que la afinidad electrónica es la medida de la capacidad de un átomo para atraer y retener a un electrón extra, liberando energía en el proceso. En el contexto químico y farmacéutico se puede resumir de que es la fuerza de atracción que indica qué tan hambriento está un átomo por un electrón. A mayor afinidad es más fácil que el átomo gane esa carga negativa. En la reactividad tenemos que determinar cómo una sustancia reaccionará con otra. En medicina esto se define como un fármaco se unirá fuertemente a una proteína, al ADN o a una enzima para cumplir su función. En el ejemplo que nuestro compañero dio del ibuprofeno, en la inhibición de la ciclooxigenasa, es que este medicamento lo que hace es bloquear la liberación de las enzimas, que son las prostaglandinas, que son las que producen dolor, inflamación, rubor o calor. Y por esa acción de la ibuprofeno es que pues, no hay liberación de prostaglandinas, por ende el paciente no tiene dolor, ni fiebre, ni inflamación. En la estabilidad molecular ayuda a entender que por ciertos elementos como el yodo en la radiología son ideales para interactuar con la energía y radiación sin descomponerse peligrosamente dentro del cuerpo. Esto quiere decir que después de la aplicación del yodo, después de cierto tiempo, eso se va a eliminar del cuerpo y el paciente ya no lo va a tener presente en su torrente sanguíneo. Sin nada más que agregar, muchas gracias. Y mis aplausos.
Era broma. ¿Alguna pregunta, profe? Gracias. Fin. Comentarios o preguntas que tenían los chicos virtuales. Nadie. Todo claro, profe. Muchas gracias. En ese caso, Vamos a hablar sobre el radio atómico. Radio atómico es el tamaño de un átomo, es decir, la distancia desde el núcleo hasta la capa más externa de los electrones. Es importante ya que ayuda a diseñar medicamentos más efectivos y predecir cómo reaccionan los elementos. Bueno, profesor, se lo puedo leer, ¿verdad? Lo que le tocaba a otros muchachos para que sepan. ¿Cómo cambia la tabla periódica? Bueno, de izquierda a derecha disminuye, de arriba hacia abajo aumenta. Esto ocurre porque a la derecha hay mayor atracción del núcleo. Siga con la siguiente diapositiva. Bueno, seguimos con la importancia del radio atómico en farmacia. Para seguir con la importancia también tenemos que saber, bueno, el radio atómico, como decía mi compañero, es la distancia desde el núcleo de un átomo hasta la nube de electrones más externa. Tiene relevancia en la medicina y farmacia. El radio atómico afecta cómo los átomos se entrelazan entre sí. Si el átomo tiene un radio más grande, el enlace puede ser más débil y puede influir en la eficacia del fármaco. Y si el radio es más pequeño, el enlace es más corto y fuerte. En sí, en farmacia, en el diseño y fabricación de medicamentos, para realizar los medicamentos, con el radio atómico hay tres vitales razones. Una sería que para que un medicamento funcione, debe encajar en un receptor de nuestro cuerpo como una llave en una cerradura. Si el radio atómico de un elemento en la molécula cambia, la forma cambia y el medicamento suele volverse menos efectivo y tóxico. Otra razón sería el tamaño de los átomos. Influye en que también se disuelve la sustancia en agua o grasas. Esto determina si una pastilla se absorberá en el estómago o si pasará de largo. Y otra razón sería la sustitución isostérica, que es, bueno, muchas veces los químicos farmacéuticos a veces cambian un átomo por otro similar, como intercambiar un hidrógeno por un flúor para mejorar la estabilidad de un fármaco sin alterar su forma básica. Bueno, un ejemplo en esto sería el litio versus el sodio. Como sabemos, el litio y el sodio es usado para lo que son los trastornos bipolares. Ya que tienen un radio iónico pequeño, similar al magnesio y sodio. Por este parecido tamaño, el litio puede engañar a los canales de las neuronas y entrar en ellas estabilizando el ánimo, aunque también puede verse afectado los riñones si el cuerpo lo confunde demasiado con el sodio.
Un ejemplo también más famoso es un fármaco que se llama atorvastatina, que es para usado por el colesterol. Bueno, la atorvastatina le añadieron, los químicos farmacéuticos al crear este fármaco, le añadieron un átomo que es el flúor, siguiendo la lógica del radio atómico. Por ejemplo, en el mismo tamaño, el radio flúor es igual al del hidrógeno, por lo que la molécula de atorvastatina sigue encajando perfectamente en la enzima del hígado que produce el colesterol. Y en la misma fuerza, el carbono y el flúor es mucho más fuerte que el carbono y el hidrógeno. Esto hace que el hígado le cueste más romper y degradar el medicamento. Gracias a este cambio, la atorvastatina es mucho más potente y más eficaz en el cuerpo, ya que nuestro cuerpo la absorbe aún más rápido hay un fármaco común que es la simvastatina, pero la simvastatina realmente no contiene flúor, o sea que su acción es más lenta, mientras que lo que es atorvastatina, rosuvastatina, suele actuar mucho más rápido en los receptores de nuestro cuerpo. Y pues como químicos, como futuros químicos farmacéuticos, debemos comprender que al diseñar un medicamento mediante el biososterismo, que es sustituir átomos por otros en el organismo y evitar riesgos donde el cuerpo puede confundir metales pesados con minerales esenciales debido a la similitud de sus radios, permitiéndonos crear medicamentos más seguros, eficaces y con menos efectos secundarios. Ya la dije. Bueno, voy a leer eso. En conclusión, el radio atómico no es solo una medida física, sino una propiedad que influye en la acción de los fármacos, determina cómo interactúan elementos en el cuerpo y es fundamental en la farmacia moderna. Sería todo, profe, porque nuestros compañeros iban a hacerlo. No se preocupe. Bien, entonces, ¿verdad? Si no tienen ¿verdad? Dudas o preguntas, ¿verdad, chicos virtuales? Creo que vamos a pasar igual al otro grupo. El otro grupo que queda de ustedes, ¿verdad? Este que está acá, carácter metálico. Vale, pipes. Ya acumulamos otros 10, creo. 30 creo que vamos acumulando. ¿Cuánto decían que tenemos que haber acumulado? Porque solo los electrones y estos son 10 puntos. Sí. Nos faltan 20. ¿Y acumulados? No, teníamos otros, creo que era. Esta es la resolución de las partículas. Ah, sí. La primera que hicimos la segunda semana. Sí, la otra, ¿verdad? La hicieron así. La tercera semana de los electrones. Este es el taller de los electrones, ¿verdad? La electrónica y esta. Sí. Son 15 puntos ahí. Y la tarea que marcamos de lo del electrones. La primera fue la sistemática, ¿verdad? Y la más de ahí fue la que se pone en el cuaderno. Ahora sí, ¿verdad? Entonces, chicos, los que faltan pueden pasar. Ay, Dios. Ya. Buenas tardes. A nosotros nos corresponde lo que es el carácter metálico y pues
Bueno, como definición tenemos que el carácter metálico es un conjunto de propiedades asociadas a los metales. Estas propiedades incluyen lo que es brillo metálico, formación de cationes y una tendencia en la tabla periódica. Los elementos con mayor carácter metálico se encuentran en el lado izquierdo de la tabla periódica. Tienen la capacidad de formar iones positivos que al perder electrones los átomos quedan con carga positiva, lo que es típico de los metales. Propiedad periódica de la tabla periódica, que es el carácter metálico que aumenta hacia abajo y hacia la izquierda porque los electrones están más alejados del núcleo. Tienen una facilidad para oxidarse, que significa que estos pierden los electrones, lo que lo hace con facilidad en sus reacciones químicas. La capacidad de conducir calor y electricidad. Esto se debe a que sus electrones se mueven libremente, lo que es una característica del comportamiento metálico. El carácter metálico es una propiedad que indica qué tan fácilmente puede un elemento comportarse como un metal. En tendencia tenemos que aumenta hacia abajo en un grupo. En un grupo esto ocurre cuando los átomos tienen más niveles de energía y los electrones están más alejados del núcleo, por lo que se pierden más fácilmente. Aumentan hacia la izquierda en un periodo, porque los átomos tienen menos atracción por sus electrones externos, facilitando los que se dan. El carácter metálico nos ayuda, el carácter metálico nos ayuda a entender cómo reaccionan los elementos en su facilidad para formar iones positivos. Por esta razón, los elementos con mayor carácter metálico se encuentran en la parte inferior izquierda de la tabla periódica, que es el elemento más metálico, el francio, y el elemento menos metálico, el flúor. Bueno, yo voy a dar un ejemplo de lo que sería el carácter metálico aplicado en la farmacia. En este caso sería el hierro. El hierro es un mineral esencial para el organismo humano. Nuestro cuerpo lo necesita para funciones muy importantes como el transporte de oxígeno en la sangre y la producción de energía. Esto significa que sin hierro, nuestras células no recibirían el oxígeno necesario para funcionar correctamente. En la farmacia, el hierro se utiliza principalmente para tratar o prevenir la anemia por deficiencia de hierro. Los compuestos de hierro que se usan como medicamentos se llaman sales ferrosas y entre las más comunes están sulfato ferroso, fumarato ferroso y gluconato ferroso. Estas presentaciones se formulan en tabletas, jarabe o gotas y ayudan a aumentar los niveles del hierro en la sangre. El hierro es uno de los medicamentos más utilizados en todo el mundo, especialmente en las mujeres, en los niños y en las embarazadas. Además, el hierro previene complicaciones graves como la fatiga extrema, problemas en el desarrollo infantil y dificultades cognitivas en el aprendizaje. También es un medicamento económico y accesible para las personas. Este ejemplo del hierro demuestra el carácter metálico porque el hierro es un metal típico con propiedades como buena reactividad, capacidad de formar cationes y formación de compuestos esenciales en la medicina. El comportamiento del hierro en el cuerpo y en los medicamentos se debe justamente a sus propiedades metálicas y químicas. En resumen, el hierro es un excelente ejemplo para entender el carácter metálico, porque además de ser un metal de la tabla periódica, sus propiedades permiten que sea esencial para la salud y ampliamente utilizado en la farmacia. Principalmente para prevenir la anemia, gracias a que interviene en funciones vitales como el transporte de oxígeno y la reproducción de energía. Sus presentaciones más comunes son las que mencioné anteriormente. Es uno de los medicamentos más utilizados a nivel mundial porque es accesible y económico. El carácter metálico
es la tendencia que tienen los elementos de la tabla periódica a comportarse como metales, es decir, a perder electrones fácilmente para formar cationes, a ser buenos conductores de calor y electricidad, a tener brillo y reaccionar con otros elementos formando compuestos. Este carácter aumenta cuando bajamos en un grupo de la tabla periódica y disminuye cuando avanzamos de izquierda a derecha en su periodo. Por esto, los metales más reactivos y con mayor carácter metálico se encuentran en la parte inferior izquierda de la tabla. En farmacia este concepto es importante porque muchos medicamentos se basan en metales o sales metálicas como el hierro, que actúa formando iones esenciales para tratamientos como la anemia que mencioné anteriormente. Y pues por último, vamos a ver las partes en las que actúa el hierro en el cuerpo humano, que en primer lugar sería la sangre. El hierro forma parte de la hemoglobina. La hemoglobina transporta oxígeno desde los pulmones a todo el cuerpo. Los músculos, el hígado y médula ósea. Voy a hablar yo, profe. ¿Me escuchan? Sí, te escuchamos. Bueno, entonces yo le voy a hablar un poco del calcio en la farmacia. El calcio se utiliza bastante en la enfermedad de la osteoporosis, siendo el calcitrate un ejemplo de suplemento. ¿Qué es el calcitrate? Un suplemento importante para que ayude a desarrollar los huesos y los dientes. En el uso farmacéutico podemos encontrar el carbonato de calcio y el gluconato de calcio. Su importancia es la formación de los huesos y los dientes, como lo decía anteriormente, la contracción muscular y la coagulación sanguínea. El calcio en el cuerpo tampoco se concentra en una sola parte, pero sí tiene zonas principales donde actúa y se almacena. Como lo decía anteriormente, los huesos, aproximadamente el 99% del calcio está en los huesos. Les da fuerza y estructura. Es esencial para el crecimiento y evitar fracturas. En los dientes, forma de la estructura dental, mantiene los dientes fuertes y resistentes. En los músculos, permite la contracción muscular. Sin calcio, los músculos no pueden moverse correctamente. En la sangre, ayuda en la coagulación, participa en la transmisión de señales en el cuerpo. En el sistema nervioso interviene en la transmisión de impulsos nerviosos, permite que la comunicación entre neuronas. Importante que la falta de calcio puede ocasionar osteoporosis, debilita los huesos y aumenta el riesgo de fractura. El calcio se enfoca principalmente en huesos y dientes, pero también es clave para los músculos, la sangre y el sistema inmunológico y nervioso. Entonces, en sí, el calcio está enfocado 99% en los huesos y en los dientes. Y en conclusión, el carácter metálico explica la tendencia de los elementos a perder electrones, determina propiedades como la conductividad y la reactividad. Es fundamental en aplicaciones industriales, tecnológicas y farmacéuticas. Gracias. Ok, muchas gracias, ¿verdad? Por la participación, ¿verdad? De todos, ¿verdad? Les agradezco, ¿verdad? Entonces también, ¿verdad? Por el esfuerzo que hicieron, ¿verdad? En coordinarse, pues. Y poder realizar, ¿verdad? Estas pequeñas, ¿verdad? Sí, exposiciones, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? Entonces, de los dos compañeros, Wilber, creo que estás, ¿verdad? Por ahí. Virtual. No está Wilber. Yo te había comentado.
No, no está Wilber. Bueno, en el caso entonces ¿cómo era tu nombre usted? En tu caso, ¿verdad? Entonces, Félix, sería que harías un formato trabajo, o sea, una portada, ¿verdad? La portada de la UCEM, de la universidad, tu nombre, una introducción, ¿verdad? Y el trabajo, ¿verdad? Entonces va a consistir en un resumen de esto, de las propiedades periódicas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Con sus conclusiones, ¿verdad? Y pues lo subes, ¿verdad? A la hora que lo subes, ¿verdad? Entonces en la descripción ahí recuerda, ¿verdad? De ponerme eso, que fui uno de los que no pude consignar un grupo, perdón, y pues para la debida, ¿verdad? Entonces calificación. ¿Cómo? La fecha límite, una semana igual. O sea, vamos a tardar, ¿verdad? El viernes que viene. Entonces, ¿verdad? No sé si alguien, ¿verdad? Que está aquí virtual o presencial, ¿verdad? Tiene alguna duda con respecto a las orientaciones que estábamos hablando, ¿verdad? El examen, ¿verdad? Va a ser el 19 de abril. Que vengamos, ¿verdad? Del sábado que viene de vacaciones hasta el otro. Significa, ¿verdad? Que todavía tenemos una clase. Entonces, principalmente sí, ¿verdad? Va a ir esto, lo que es en el examen, ¿verdad? Para que ya lo sepan, ¿verdad? Sí. Entonces, les pregunto, ¿verdad? Que si quedaron claros con respecto a lo que son las propiedades periódicas. Por ejemplo, la diferencia entre afinidad electrónica y energía de ionización. Son que se parecen, ¿verdad? Pero tienen su pequeña diferencia. En palabras básicas, ¿verdad? Entonces, la energía de ionización va a ser, ¿verdad? O se mira de esa palabra, ¿verdad? Así resumida. Energía de ionización, aquel átomo, ¿verdad? Que va a ser capaz de atraer a los electrones. Y la afinidad electrónica, ¿verdad? De irlos a compartir. Son un poco similares, ¿verdad? Sin embargo, también hay otra diferencia ahí y tiene que ver como su palabra lo indica. Por ejemplo, afinidad electrónica es la afinidad, ¿verdad? De los electrones para irse de un átomo a otro, pero la energía de ionización también tiene que ver con la que se libera o con lo que, ¿verdad? Explicaban algunos acá al inicio de ustedes, con los tipos de reacciones, por ejemplo, que ocurría. ¿Cómo puede ocurrir una reacción exotérmica y una reacción endotérmica? ¿Cuál es la que libera calor y cuál es la que absorbe calor del entorno? Reacciones, ¿verdad? Entonces químicas que son un poco diferentes. Por ejemplo, el dióxido de carbono, ¿verdad? Es el que forma hielo seco, lo que nosotros le llamamos hielo seco. Tiene la capacidad, ¿verdad?, de extinguir el fuego, debido a que desplaza el oxígeno y apaga la fuente de ignición, o mejor dicho, el comburente, que en este caso es el oxígeno. Sin embargo, ¿verdad? Quiere decir que el dióxido de carbono tiene la capacidad de absorber también el calor. Y el agua también la tiene. Pero entre el agua y el dióxido de carbono, que yo puedo decir, ¿cuál creen que apaga mejor el fuego? El dióxido. El dióxido de carbono. Sí, por el tipo, ¿verdad? Entonces, de enlace químico y su naturaleza, ¿verdad? Que es gracias a esas, ¿verdad?, propiedades que estamos estudiando. Entonces, voy a pasar a ver entonces asistencia para poder terminar. Entonces, tenía, ¿verdad?, Yorlene Bonilla. Uy, presente. Ok, ¿verdad? Tenemos a Grizzly Canales.
Claudia Castañeda, creo que se desconectó, ¿verdad? Sí, es la que estaba así virtual. María Alejandra Cruz. María Alejandra Cruz, sí, no está, ¿verdad? Aquí estoy, profe. Ahí está. Giselle Espinosa. Ok. Darling Flores. Presente. Anabel de Los Ángeles Gámez. Marcela González. Presente. Angelina Jarquín. Presente. Ok. Andrea Leiva. Samantha Martínez. Erendina Martínez. Aquí está. Lidia Mesa. Gabriela Mojica. Cintia Montenegro. Roberto Carlos Morales. Nahara Obando. Patricia de Los Ángeles Orozco. Aquí presente, profe. Mingrid Pérez. Bueno, José Bonifacio Rivas. Presente. Dylan Rodríguez. Natalia Rojas. Presente, profe. Ya la miré. Ashley Sánchez. Scarlett Soto. Hazel Suárez. Astrid Sunsin. Brígida Telles. José Torres. Wilber Urbina, bueno, lo que había visto por ahí, pero se desconectó. Y Samara de Los Ángeles. Ok, chicos, ¿verdad? Entonces, gracias, ¿verdad? Una vez más, ¿verdad? Por su participación, ¿verdad? Y pues aquí, ¿verdad? Nos estamos, como es, despidiendo. Si llegase a haber algún tipo, ¿verdad? Entonces de duda, consulta o lo que haya, ¿verdad? Recuerden que tenemos el foro de las discusiones. En algunos casos, ¿verdad? Les pido, como es, tal vez disculpa a algunos compañeros que tal vez me han mandado algún mensaje o algo, ¿verdad? Pero pues debido a que como doy clase en otras universidades, a veces, ¿verdad? No me da el chance de revisar y a veces pues reviso en la noche, pero pues por ahí reviso, ¿verdad? Y tardío, ¿verdad? Pero les voy a responder. Si al caso, ¿verdad? Algo es de carácter urgente o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces está el WhatsApp, por si acaso, ¿verdad? Está el grupo de WhatsApp, entonces cualquier cosa, ¿verdad? Ahí puede haber. Y si no hay dudas, ¿verdad? Entonces, felices vacaciones. Muchas gracias, feliz tarde. Gracias,